Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Es un auténtico placer dar la bienvenida en este programa a Reyes Monforte. Reyes, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo. Bueno, Reyes, tengo que decir que la última vez que nos vimos, te entrevisté hace unos añitos con tu anterior novela en un hotel de Bilbao. Ah, si no me equivoco, el Hotel Ercilla. Es cierto, sí señora. Han pasado unos añitos, Sí, estamos sí. igual de jóvenes. Igual de monas, igual de estupendas. Tú más guapa cada vez. No creo, pero bueno, Eso te lo sí, admito. muy delgadita, voy a tener que hablar con la nutricionista. Ajá. Porque anda, que tú estás muy gorda. Esto del trabajo, Reyes, nos mantiene así de delgadas. Sí, es verdad, pero bueno, eso es buena señal, que comemos bien. Y con ilusión y con un nuevo niño. Con un nuevo niño. Bueno, niña en este caso, Sí, señora. porque Una pasión rusa es la historia apasionante de Lina, Sí. Lina Codina. Una historia, pero no de personaje, sí, centrado un poquito en Sí. Lina, pero yo creo que es una historia también que nos traslada a una época, a una sociedad, a una cultura. Es una historia Sí, sí. muy intensa Es que está apasionante. atrapando a los lectores. Sí, la porque verdad es que está- acaba de salir y está arrasando, ¿no? Ha Reyes? salido muy fuerte y ha salido con muchas ganas y la verdad, hombre, por supuesto por el libro estamos todos contentos, pero sobre todo por la historia, que es una historia increíble. Me decían compañeros esta mañana, es alucinante esta historia, pero ¿cómo es posible que no conociéramos a Lina Codina si además era nuestra, como decimos, era española, era madrileña? Nació en Madrid. Nació en Madrid y recorrió todo el mundo porque la historia de Lina es casi la historia del siglo XX. Vivió pues, 2 guerras mundiales, una revolución rusa, un periodo entre guerras, luego la guerra civil rusa, lo vivió absolutamente todo, el periodo de Hitler, de Stalin, de Mussolini. Y vivió también la parte buena, ese París glamuroso y lujoso de los años 20. Fue íntima de Coco Chanel, de Hemingway, de Ravel, de Matisse. Conoció a Walt Disney, a Marlene Dietrich, es decir, a todo el mundo a la crème de la crème de entonces, siempre estaba con Lina, porque Lina además era una persona muy seductora, que te podía hablar de cualquier tema, muy divertida, muy latina, muy ese carácter español, y la verdad es que hablaba 5 idiomas y no conocíamos, la mayoría, vamos, yo no la conocía hasta que un día por casualidad quedé a comer con unos amigos en un restaurante de la calle Bárbara de Braganza de Madrid, que es una calle pues muy céntrica, y la verdad se retrasaban mucho, salí a hacer una llamada porque no había cobertura en el restaurante y ya sabes, cuando salimos y vamos por la calle pues vamos hablando, subiendo, bajando números y de repente me encontré con la placa. Aquí nació Lina Codina, que era cantante y muy buena, por cierto, esposa y musa de Prokofiev, del compositor ruso Sergei Prokofiev. Bendito retraso de tus amigos. Bendito retraso y bendita llamada de Menos mal móvil. que no llegaron a la hora. Totalmente, porque si no, yo por ahí había pasado muchas veces, pero claro, no vas mirando. Y mira que, oye, nosotros vamos mirando por si acaso surge algún personaje, alguna historia, y la verdad es que para que luego digan que no existe el destino. Vaya que sí existe. ¿Os encontrasteis, Nos Lina y tú, encontramos en ese momento? sí. Y en ese momento, ¿cómo comienza este proceso? Porque hay también un trabajo importante de documentación, Sí. Reyes, de empaparte del personaje, de, como decimos, todo lo que rodeaba a Lina. Sí, que era ¿cómo, mucho. cómo fue ese proceso para conseguir este libro redondo que no ha sido fácil porque has tenido que documentarte mucho? He disfrutado como una niña pequeña, de verdad, en la documentación. Además es el periodo donde yo más disfruto, quizá por mi vena de periodista, pero pues mira, cuando lo vi me extrañó mucho, dije voy a ver cómo era físicamente, ¿no? Por aquello de la curiosidad, voy a ver, porque hombre, para ser la mujer, la musa de este genio ruso, y me encontré una mujer preciosa, bellísima, muy elegante, siempre a la última, pero no sé, bueno, fui un poquito más allá y entonces descubrí que había pasado de vivir en un paraíso a vivir en un infierno, porque todo esto de, pues sí, conocer el Hollywood dorado, pues estar con las grandes estrellas de Hollywood y luego en París, todo eso estaba muy bonito, pero luego hubo una segunda parte, que es cuando el matrimonio vamos, la pareja con los 2 hijos, regresaron a Rusia porque Stalin quería que todos los artistas exiliados, pues, coincidiendo con la Revolución Rusa, volvieran a Rusia a trabajar para el partido y para el régimen estalinista. Y la verdad es que casi todos le dijeron que no, pero Prokofiev
pues cayó en la tentación. Él estaba triunfando en todo el mundo y, bueno, pues él también quería triunfar, es normal también en su casa. Además, acababa de fallecer su madre, había perdido a un gran amigo que era el creador de los ballets rusos, Diaghilev, y dijo, pues mira, vamos a volver a Rusia. Stalin le prometió que no iba a tener problemas, que podría salir de Rusia todo lo que quisiera, que su mujer también iba a ser bien tratada, que sus hijos también. Al principio fue todo muy bonito, hasta que Lina empezó a ser un problema, porque era una mujer demasiado moderna, demasiado preparada, intelectual, y eso no chocaba, vamos, eso chocaba con los planes de Stalin. Y terminó pues siendo condenada por espía extranjera, que por supuesto no lo era, pero allí todo el mundo que no le gustaba a Stalin era o enemigo del pueblo o espía extranjera, pero incluso los propios rusos. Y terminó condenada a 20 años en un campo de concentración ruso, en el Gulag siberiano. 20 años de trabajos forzados. Y lo superó y pudo vivirlo. A ella no le gustaba mucho hablar de su estancia en el Gulag, porque ella era siempre una mujer muy Estuvo vitalista. Estuvo 20 años. Sí, bueno, no pasó 20 años porque Stalin murió en el 53, ella salió en el 56. Al morir Stalin, pues ya se abrió un poquito más la mano, pero vamos, que tardó 4 o 5 años en salir, tampoco fue algo muy rápido. Y ella siempre decía, no le gustaba hablar de esa etapa, pero decía que había sobrevivido al Gulag, que era algo que nadie daba un duro para, vamos, porque Lina sobreviviera, la verdad, porque una española acostumbrada a la buena vida, en un Gulag donde, bueno, el mejor día eran 50 grados bajo cero, el ritmo de trabajo, la mala alimentación, bueno, lo que es un campo de concentración. Y la verdad es que lo consiguió, y ella siempre decía que había sido por el amor que sentía hacia su marido, que eso es lo que le hizo sobrevivir, a pesar que el marido, bueno, pues le abandonó a su familia, se le cruzó pues otra mujer que, según Lina y según muchos amigos de la pareja, esa mujer la colocó el propio partido para alejar a Prokofiev de Lina y que pudieran pues manejarle un poco más. Es una historia apasionante, es una historia de estas que dices, no puede ser verdad, no puede ser. Y cómo además, cómo ha tardado tanto en contarse. Menos mal, Reyes, que como decimos, ¿no? El destino, sí, que has contado esta historia, que quizás si Lina habría nacido, yo qué sé, habría sido americana o sido inglesa, tendría ya su serie, su película. Es cierto, es cierto. Y no hay nada de eso, y menos mal que estás contando con este libro Una pasión rusa, la historia de Lina. Fíjate, a Lina la conocen, en Rusia la conocen mucho, de hecho escribieron unas memorias sin contar con ella, incluso ella todavía estando viva, y que se molestó mucho porque dijo, pero si todo lo que se cuenta es mentira. A Lina se la conoce en Estados Unidos, en Nueva York se la conoce mucho, en Francia, en París, hay una placa además en la casa donde vivieron con Prokofiev. Y sin embargo en España, hombre, había gente que la conocía, pero yo personalmente no la conocía, no sabía de su existencia, y sobre todo que tenía una vida tan pasional. Claro, me y ya como ella misma, porque mucha gente que quizá no sabe de ella por mujer de, ¿no? Que es lo que siempre sí, pero no fue mujer de. Pero ella era una mujer fuerte, como dices, adelantada a su tiempo, sabía 5 idiomas, si no me equivoco, ser ruso, cantante, sabía inglés, sabía alemán, francés, catalán también. por su padre. Por su padre, sí. Elegante, una mujer, bueno, cantante, sí. Por parte además, porque su madre y su padre, el padre era tenor, si no me equivoco, catalán, y la madre era y su madre era una soprano también. O sea, una mujer preparadísima, pero... De hecho, ella quería ser una estrella del escenario, ella quería ser cantante. Además para ello, se preparó, y según decían sus profesoras y el propio Prokofiev, no era la voz del siglo, pero cantaba muy bien. O sea, había gente que estaba triunfando y era peor que ella, pero heredó del padre un pequeño defecto, que era el miedo escénico, y no lo pudo superar. Igual que el padre tampoco lo pudo superar y no llegó a más en su carrera por eso. Lina tenía un miedo escénico que la superaba porque, bueno, pues le daba crisis de ansiedad, empezaba a sudar, se equivocaba, echaba la culpa a los demás, al reparto, y decían, Lina, no es nuestra culpa, es que te has puesto nerviosa. Y como ella no era tonta y era muy consciente de lo que había y que no iba a poder llegar a más, porque era incapaz de controlar ese miedo escénico, pues decidió no estar a la sombra de Prokofiev, porque nunca estuvo a la sombra, sino acompañarle. Y la verdad es que las mejores composiciones de Prokofiev vieron la luz estando con Lina, porque Lina la aconsejaba. Lina, por ejemplo, cuando, le regaló la novela Guerra y Paz para que hiciera algo con ella, hizo una ópera estupenda.
y la verdad es que era la pareja perfecta, porque además se amaban y era el amor de la vida de Prokofiev y el amor de la vida de Sergei era Lina. Un amor a primera vista, además, ¿no? Sí, sí, porque sí, creo que, de película ella también. se quedó prendada de los ojos azules Sí, intensos, ¿no? De Sí, Sergei y en un principio lo vivieron un poquito como en la clandestinidad, pero luego ya lo porque hicieron era otra oficial, época, no estaba bien visto, pues fíjate, era el año 1918 en Nueva York y a pesar de que era una ciudad pues ya bastante abierta, pues bueno, no es como ahora, ¿no? Que no hay ningún problema. Y sí que lo vivieron un poquito en la clandestinidad. Él tenía fama de, bueno, de mujeriego, de, fíjate, con fama, músico, pues en fin, podía permitirse joven, atractivo, pues, y como la llamaba la prensa estadounidense, la rareza bolchevique, pues todo el mundo tenía curiosidad, todas las estrellas, por ejemplo, de Hollywood de ese momento del cine, pues se querían acercar a él. Pero él se enamoró desde el primer momento de Lina, que era una belleza, y Lina se enamoró de él, no solo por su físico, cuando le vio aparecer en el escenario del Carnegie Hall la primera vez, pues impresionó, y cuando empezó a tocar, a interpretar sus composiciones en el piano, bueno, pues se volvió loca. Ella lo describía como que casi se elevó unos centímetros del suelo y fue un amor a primera vista. Toda esa pasión, que es que además da gusto escucharte, Reyes, porque esa pasión, ¿no? Con la que has contado este recorrido por la vida de Lina, como decimos, una aventura personal, pero también colectiva, porque vamos a descubrir más personajes, esa pasión y también esa sorpresa quizá tú misma al ir descubriendo pues todos los personajes que conoció Lina, toda esa historia, toda esa vida. Yo no me lo podía creer, porque me han dado el trabajo hecho, porque me han dado, pues fíjate lo que fue el siglo XX, sobre todo en Europa. No tengo que inventarme absolutamente nada. Y la verdad es que, y fíjate qué personajes, que no me los tengo ni, insisto, ni que inventar, porque está Coco Chanel, está Hemingway, está Ravel, están todos los pintores, los escritores, los músicos más importantes del siglo XX, ahí están. Y la verdad es que no me podía salir mal el libro, era para matarme, era para, con todo esto y no puede ser. La verdad es que es una historia de estas que sueles decir de novela, de película, porque tiene todos los ingredientes y además esa gran historia de amor y esos juegos del destino que yo creo mucho en el destino. Lina también creía mucho en el destino. De hecho, cuando la condenaron al Gulag, ella decía, el destino se está vengando de mí por la vida que he tenido tan rica, pues se está vengando de mí en este paralelo 67 que bueno, fue un verdadero infierno, por no hablar de cuando fue detenida y la llevaron a la Lubyanka y bueno, soportó las peores torturas que puedes imaginar, que incluso no lo soportaban los miembros, algunos generales del Ejército Rojo, y ella, con ese espíritu que tenía y con esa dignidad, ella decía, yo no voy a reconocer nada que no haya hecho, yo no soy espía extranjera, yo no he hecho nada contra el pueblo ruso, yo de hecho tengo la nacionalidad rusa, porque era española, pero también tenía la nacionalidad rusa, y hasta que no la amenazaron, fue un juez de instrucción que además había ido a verla al teatro, es decir, que todo es como, claro, en Rusia en esa época todo tenía relación y todo salía de un lado y de otro, y la verdad es que es una historia apasionante. Fíjate que dices tú que hablo con tanta pasión, es que sigo enganchada, Lina. Es que no se podía no se podía llamar de otra manera el libro. No. O sea, tenía que ser una pasión rusa. Y mira que lo escuchas y dices, una pasión rusa, uy, me recuerda a otros libros, a otros títulos. Es que no se podía llamar de otra manera. Es que además era una pasión rusa, en el sentido como el alma rusa, esa especie de contradicción entre la vida y la muerte, de los juegos del destino. Luces y sombras, ¿no? Luces Una vida y sombras, claro. intensa de Lina que como comentas, ¿no? Estuvo con todo el lujo, rodeada de lujo de los grandes artistas, Sí, sí. y también tocó el fondo, ¿no? Tocó el fondo, peor exactamente. en prisión, condenada a trabajos forzados, o sea que una vida de contrastes y además una vida intensa, que es más, Lina falleció en el 1989, los 92 años. Sí, sí, sí. O sea, exprimió la vida. Vivió a tope y además lo más importante, como ella decía, es que había encontrado el amor de su vida, que había sido amada y había amado.
y además coincidían las personas. Entonces eso es lo mejor que te puede pasar en la vida, eso no se puede pedir más. Y encima la vida tan rica que tuvo, que bueno, sí, como tú dices, luces y sombras, pero bueno, en definitiva eso es la vida, ¿no? A todos nos ha tocado también luces y sombras, y lo que pasa que no de una manera tan intensa, tan intensa y tan apasionante, y con esos nombres, con esas compañías. Eso sí, ya hemos dicho, Reyes, tú y yo firmamos ahora mismo que nos pongan el papel para llegar con intensidad a los 92 años. Vamos, y hasta los 90. Una edad perfecta, perfectísima, y además bueno, pues con una vida vivida. Con una vida, es lo importante, eso sí, vivida, que es lo como Lina. También coincide tanto el público, como comentas, Reyes, hace 10 días que salió la novela, está siendo un auténtico éxito, la novela Redonda, y también de crítica, y aunque, bueno, no todos son los premios, pero también viene con premio, viene con pan bajo el brazo, también, bajo el brazo, premio Alfonso X el Sabio de novela histórica, 14ª edición, ganadora. Eso también, bueno, pues también es una satisfacción, ¿no? Sí, Reyes? Hace mucha ilusión. A mí esta gente que dice, no, a mí los premios no me hacen ilusión. Bueno, pues a mí sí me hacen mucha ilusión, ¿no? Y más cuando es el premio novela histórica Alfonso X el Sabio, que yo cuando trabajaba en la radio, cuando era joven, digamos, iba a cubrirlo. Madre, me lo estás diciendo como si tuviéramos 92 años. Es verdad, no, tenemos alguno menos. Pero me ha hecho mucha ilusión, me hizo mucha ilusión porque yo cubría ese premio y me parecía maravilloso. Y yo siempre decía, ¿y esta gente qué hará para ganar estos premios y para escribir estos libros? Y la verdad es que la mañana que me llamó pues Javier Moro, que es miembro del jurado, bueno, y todos los miembros del jurado, para decirme, oye, que has resultado, y además por unanimidad del jurado, ganadora de este premio. Me hizo una ilusión, era como si hubiesen venido los Reyes y me los hubiesen presentado la noche de Reyes, pues exactamente igual. La verdad es que me hizo mucha ilusión. Oye, igual esta Lina desde arriba, ¿no? Te está mandando toda la energía, ojalá, ¿no? Te está mandando ahí... Pues a lo mejor sí, a lo mejor ¿te imaginas? Pues Lina, espero que le guste la entrevista, que nos esté viendo y que desde arriba esté con una sonrisa, ¿no? Diciendo, por fin se ha contado una historia. Exactamente, con una sonrisa, con esas sonrisas que le decía Prokofiev cuando se conocieron la primera vez. Sergei le dijo, oye, ¿tú siempre sonríes así? Y ella dijo, ¿sonreír cómo? Y así en plan coqueto, ya sabía perfectamente a lo que se refería. Y dice, pues así, como si estrenara sonrisas cada vez que me ves. Y cuando salió del Gulag se acordó de esa frase y también sonrió y miró hacia el cielo diciendo, pues voy a seguir estrenando sonrisas, estos no van a poder conmigo. Y yo de momento he salido y ellos se quedan donde están. Pues Reyes, la verdad es que a mí me encanta estrenar también Sonrisa contigo. Y a mí también. Yo y creo que dure, que vengas más escribo libros para verte, para venir a verte. Muchas gracias. Mira, la verdad es que me va a Hombre, claro, siempre es emocionar. agradable. Oye, una buena entrevista, una buena compañera y estupendo. Así que, ¿qué más se puede pedir? Pues a escribir pronto para volvernos a ver, Reyes. Volveré pronto a verte. Muchísimas gracias. A ti, guapa. Disfrutaremos, mientras tanto, de Una pasión rusa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por hacernos disfrutar y gracias por traernos ese cachito de Lina en este Un libro. placer, todo gracias, vuestro. Reyes. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con más temas y con más invitados en esta tarde de martes aquí en Tele7.